Bueno, buenos días a la audiencia de Hablando Verdad. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada que es amiga desde hace mucho tiempo, periodista española y colombiana, Salud Hernández Mora, una persona que se quedó en Colombia desde los años 97, 98, creo que llegó. Se dedicó a recorrer ese país. Nadie como ella conoce Colombia. O sea, me atrevo a decir que muy pocas personas conocen Colombia como ella la conoce, porque no solamente se ha recorrido todo el país, sino que realmente se ha interesado por conocer los problemas y las dificultades de cada uno, conocer divinamente cada grupo guerrillero, conoce muy bien como el corazón de todo. Adicionalmente es de una valentía que no tiene ningún miedo de decir absolutamente nada, de oponerse a lo que se tenga que oponer. Es una periodista que le devuelve a uno la esperanza y por eso la quise entrevistar, porque además ella es una representante digna de lo que este canal pregona, que es hablar de verdad, de la verdad. Entonces, espero que les guste esta entrevista y que la podamos volver a tener acá nuevamente un poco más largo porque hoy tiene un poco de ajo. Las españoles de mi generación, que siempre nos educamos, crecimos mirando a América Latina más de una manera que nosotros llamábamos Hispanoamérica, más que al resto de países europeos. Entonces, ya me enamoré de este país. Es decir, fue un amor casi que a primera vista. Que yo le digo mucho, bueno, la audiencia sabe que yo vivo en Madrid gran parte del año, la mayoría, y que también tengo doble nacionalidad y eso lo compartimos con Salud cuando estábamos en ese proceso, que yo hay a amigos que les digo, cuando me dicen, no, pero que es que España y que es que esto y que nos quitaron, le digo, pero es que mírense las caras, ¿de dónde creen que venimos? O sea, ¿de dónde creen que venimos? Yo me siento acá como en mi casa, como tú te sientes allá en tu casa. Realmente creo No, que sobre tenemos. todo, no, y que es absurdo estar todo el día, que si 500 años atrás, que con ese victimismo. Es decir, 500 años atrás era un mundo en el que unos se conquistaban a otros, donde unos esclavizaban a otros. Es decir, es que a mí eso me parece tan aburridor, 500 años atrás. Y te digo una cosa, que algunos pueblos indígenas que siguen anclados en ese pasado no se desarrollan porque solamente quieren vivir pegados al pasado y extendiendo la mano para que les den algún subsidio. Entonces yo creo que hay atrás el pasado. Yo desde luego no pienso pedir perdón nunca por nada. Creo que son épocas diferentes y España llegó a América, me pareció que son unos personajes admirables. Por supuesto que además es absurdo pensar que unos pocos españoles iban a conquistar imperios como el Inca o como el Azteca si no tuviera el apoyo de otros pueblos que estaban sometidos por esos imperios, porque que, claro, los aztecas cortaban la cabeza a miles de personas para entregarles los corazones a los dioses, entre niños, mujeres, los incas, igual con los otros pueblos, cuando conquistaban otros pueblos los esclavizaban, es decir, por eso Pizarro consiguió someter a los incas y por eso Cortés sometió a los aztecas, es decir, a los mayas. Sin el apoyo de otros pueblos hubiera sido imposible. Es decir, habrían sido pues casi como esos personajes ahora de ficción de las películas de los muchachos que conquistan medio planeta uno solo, ¿no? Sería absurdo pensar, es decir, es desconocer la historia. Es desconocer la Totalmente. historia y es una cantaleta que aburre a las ovejas. Pero bueno, Que aburre y que además no aporta, pero además totalmente, precisamente entrevisté hace poco una compatriota tuya, española, que es una historiadora que está en León, que saben, pues, que se ha dedicado mucho a todo este tema, y claramente lo que se repite en historiadores, no solamente en españoles, sino de todas partes, de varias partes de Hispanoamérica, porque no debemos decir Latinoamérica, que lo que hubo fue una expansión, el imperio se expandió, independientemente de los errores o no errores, lo que haya pasado, que siempre pasa, es una tristeza y una tontería, como dices tú, quedarse en eso. Pero bueno, lo importante es que llegaste a Colombia y que has hecho mucho bien, Salud, sobre todo, eso es lo que yo sí resalto y te doy las gracias en nombre de que sé que muchos colombianos lo piensan por todo lo que has hecho por nuestro país y por todo el amor que le tienes. Eso de verdad es, pues sí, uno es,
quien quiere lo de uno, pues uno lo quiere. Y definitivamente tú quieres mucho a nuestro país y a nuestra gente y eso es especial para la mayoría de nosotros. Pues habrá unos loquitos que no les parece bueno, pero la mayoría sí. Te lo agradecemos Bueno, y te queremos además. pues Salud. muchas gracias. Muchas Cuéntanos un gracias. poco de, bueno, tú decides quedarte en Colombia, bueno, estás trabajando, te enamoras del país y empiezas desde el minuto uno a recorrer el país, todas estas zonas de conflicto o al principio no tanto. No, yo empecé en el 99 cuando arranca el proceso de paz de Andrés Pastrana, el gobierno de Andrés Pastrana con las FARC. Y además era también un momento de máxima crueldad y fortaleza de las Autodefensas Unidas de Colombia, de las AUC. También estaba el ELN, por supuesto el EPL, pero digamos cuando arranca el proceso de paz con las FARC, yo empiezo a viajar mucho al Caguán con la guerrilla y al mismo tiempo a ir a zonas también donde tenían enfrentamientos con las autodefensas y a zonas cocaleras, en fin, un poco todo. A partir del año 99 es cuando realmente ya me dedico a viajar por todo el país y claro, es que es muy difícil que alguien de mi edad que lleve 26 años recorriendo Colombia, eso no existe. Normalmente una persona de mi edad ya termina en la redacción, el jefe de redacción, cosa en las oficinas, por así decirlo. Casi nadie quiere seguir siendo reportero, pero yo tengo la suerte, a mí lo que me gusta, no me gustan las oficinas, no me gustan nada, me aburre soberanamente, entonces a mí me gusta la calle y me gusta estar en los sitios donde suceden las cosas. Y este país es un país muy diverso, es el doble de extensión de España, con 3 cordilleras andinas, selvas, con más de 8.000 ríos, es decir, si tú no vas a esos sitios, tú no puedes conocer cuál es la realidad de esos lugares. Es imposible desde Bogotá, aunque los periodistas, muchos de mis colegas jamás van allá, pero bueno, están en una cabina de radio porque son muy buenos periodistas de radio y obviamente pues no pueden estar todos los días 5 horas informando en una cabina de radio y al mismo tiempo estar reporteando. Entonces, pues no todos tienen pues para mí es una fortuna y no a todo el mundo le gusta ser reportero. Y yo llevo 26 años, obviamente conozco todos los departamentos de Colombia, todos. Como dicen los militares, tú eres, en argot militar, tú eres una tropera, como le dicen a los... Sí, sí. Sí, soy topera, sí. Que es la que está y claro, por eso tienes tanto conocimiento de la realidad de lo que pasa en Colombia. Cuéntanos de lo que tú has visto, o sea, después del proceso de paz del Caguán, viviste el proceso de paz del Caguán, que pues fue un desastre también. Fue como el inicio de todo, pero con obviamente varios matices. Y, y lo que pasó después con el proceso de paz, del mal llamado proceso de paz de Juan Manuel Santos, y ahora este infierno de paz total que tenemos. ¿Ves alguna diferencia sin duda entre los tres procesos que has visto de esta evolución de lo que ha sido, pues claramente desde Juan Manuel Santos para acá, porque después de Andrés Pastrana pues llegó la seguridad democrática y ahí hubo un pare total en el tema de esta violencia terrorista en Colombia, porque yo no creo que sea ningún conflicto armado de nada? Pero un poco, ¿qué diferencia ves tú definitivamente en todos estos tres episodios? Bueno, habría que meter en ese recuento, habría que meter el proceso de paz con las Autodefensas Claro, Unidas de Colombia, sí. que arranca en el 2004 y ya más se desarrolla más 2005-2006. Porque si las autodefensas no se hubieran desmovilizado, hubiera sido imposible que las entraran en un proceso de paz. El proceso de paz de Pastrana fue un proceso de muy buena voluntad, pero con mucho desconocimiento del país, como pasó con el de Santos. Pero son momentos diferentes. Cuando Pastrana negocia con las FARC estaban muy poderosas. Y las FARC tenían la idea clara de que iban a utilizar ese proceso de paz para fortalecerse aún más en el campo de batalla. Es decir, crecieron en el número de frentes, ellos les dieron un terreno para ellos, un territorio que era del tamaño de El Salvador, es decir, para ellos, donde las autoridades eran ellos, a todos los efectos, y desde ese territorio pues ellos se entrenaron y se fortalecieron y terminó siendo una guerrilla mucho más fuerte. Por eso ganó Álvaro Uribe con la promesa de Álvaro Uribe le empezó a dar unos golpes contundentes que les hizo, y además ellos vivían enfrentados con las AUC. Cuando se desmovilizan los paramilitares vuelven a ganar un poco de fuerza, pero en ese momento
había también un apoyo muy grande de Estados Unidos, que se llamó el Plan Colombia, muy grande, un apoyo enorme de Estados Unidos a las fuerzas militares de Colombia, y con esa unidad, con esa alianza, pues consiguen seguir dándole golpes fuertes a las FARC, que de alguna manera les termina obligando a aceptar la propuesta de Juan Manuel Santos de Paz, que era una propuesta de paz completamente irreal, pero que tenía una motivación personal, que es que él quería ganar un premio Nobel de la Paz, aunque a la gente le parezca que es una cosa un poco ridícula, pero es la verdad. Entonces firmaron, se juntó todo, digamos, se juntó que las FARC, los mandos altos de las FARC estaban ya pues un poco cansados de tantos años de monte, y que ellos habían perdido mucha fuerza, y que les iban a dar todas las gabelas del mundo, porque claro, asegurarles que no iban a pisar la cárcel siendo autores de crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, el que negociaba con el gobierno 30 órdenes de captura, todos por crímenes atroces. Entonces, que no iban a pisar la cárcel, les iban a dar lo que llaman en España escaños, iban a estar en el Congreso y en el Senado durante 2 periodos como mínimo. Y además una serie de ventajas, de subsidios importantes, pues terminaron aceptando ese proceso de paz. Pero como es un proceso alejado de la realidad, pues obviamente unos entregaban las armas y otros se quedaron en el monte, que es lo que ahora estamos viviendo. Pero son violencias diferentes. Es decir, no podemos comparar lo que se vivió en Colombia en el año 2000, que hubo hasta 3.000 y pico secuestros extorsivos en un solo año. Es decir, no se puede comparar cuando las FARC asaltaban un pueblo y se llevaban secuestrados a 100 policías. Es decir, eso no se puede comparar. Y tenga en cuenta que hubo gente como Ingrid Betancourt secuestrada 6 años, y hubo militares y policías que llegaron a estar secuestrados 14 años. Esos son los del récord, pero otros muchos 10, 3, 5, es decir, era una locura. Entonces, eso no es comparable con lo que estamos viviendo hoy. Es otro tipo de violencia. Pero desde luego hay regiones en Colombia que siguen bajo el yugo de las guerrillas y de los herederos también de las AUC. Pero tienes unas FARC muy fortalecidas, un ELN muy fortalecido, porque con el ELN todos los gobiernos han querido negociar y a todos los gobiernos ha tomado el pelo. Entonces, este presidente, que todavía está más alejado de la realidad que los demás, porque se la pasa como en otros planetas, propuso una paz total. Sí. Entonces, bueno, pues obviamente una paz total que sin pies ni cabeza, sin ningún orden, pues es un desastre. Lo único que hace es que el ELN sea cada día más fuerte, las FARC también ganan terreno, y bueno, y va a dejar un país, y además le ha quitado poder a las fuerzas militares, les ha atado las manos, con lo cual va a dejar al siguiente un país vuelto nada. Si logramos salir de él, que esa es la duda, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Sí, no, yo sí creo que él se va. Es decir, yo creo que Colombia, a diferencia de otros países sudamericanos, Colombia tiene esquinas que no fuertes, aunque él va a terminar controlando de alguna manera la Corte Constitucional, tiene la Fiscalía ahora mismo de su lado, pero yo no lo veo posible que él no celebre elecciones. Es decir, no lo veo posible a día de hoy. Falta 1 año y pico, pero yo no lo creo. Sinceramente, además, el grado de deterioro que lleva es muy elevado. Es decir, Petro muchas veces habla como si estuviera trabado. Y eso termina afectando a las personas. Claro que Biden estuvo un gaga, siguió siendo presidente, pero no ha sido. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, yo no pienso, él va a intentar dejar a alguien, que eso hacen todos los presidentes, pero él lo va a intentar con trampas. Va a intentar dejar a alguien con trampas, pero yo pienso que él no se va a presentar de nuevo, porque Colombia, como te digo, pues hay instituciones fuertes y hay un país que yo pienso que no lo permitiría, pero pues no sé, queda todavía 1 año y pico, Sí, año y 5 meses. Un año tortuoso todavía, es 1 año y 5 meses. Bueno, para las elecciones queda menos, porque son en mayo, queda 1 año y 2 meses para las elecciones. Sí, las de Congreso ya son en 1 año, las de Congreso son en un sí, año. Serían en marzo, pero digamos que las otras, pues queda todavía mucho, ¿no? Y también depende de la oposición, porque a veces la oposición es culpable de lo que pasa. Es decir, ahora en Estados Unidos se quejan los demócratas, pero la culpa de que esté Trump también es de ellos, porque tienes un presidente que se aferraba al sillón y no quería dejar pasar el testigo a nadie, y bueno, y cuando lo hizo ya era demasiado tarde.
Sí. Salud, el papel de los medios de comunicación en Colombia, mucho. Yo soy muy crítica de los medios de comunicación y mucha gente pues, de los que acudimos a este tipo de canales alternativos, que cada día es más la gente no solamente que trata de incursionar en ellos para tratar de dar voz a otras voces que nadie les da, sino también hay pues cada vez más gente que se entera realmente es por redes sociales y por este tipo de canales y de contenidos de YouTube. Hay muchos temas pues que nadie va a hablar si no se hablan en estos espacios. Em, pero yo sí creo que en el caso de Colombia, a pesar de que pues el establecimiento, pues que siguen siendo los mismos quienes manejan los medios en general en Colombia, sí hay casos puntuales, pues digamos, la mayoría tratan de tener pues han sido más o menos valientes con el presidente, haciéndole el contrapeso y denunciando toda la corrupción, pues que es lo más terrible que hemos visto nunca en Colombia, pero definitivamente hay medios que resaltan en eso, y uno ve el caso un poco a veces de la FM, el caso sobre todo de Luis Carlos Vélez, el caso de Semana, pues es un caso emblemático donde tú estás, que has hecho una labor pues importante ahí con Vicky y con María Andrea, que me parece que no sé, Ya se fueron, ya que se ya se fueron. fueron, sí, pero digamos, desde Semana se han hecho muchas cosas que hubieran sido impensables en otro momento. ¿Cómo ves tú ese papel que han tenido ustedes, los medios de comunicación tradicionales, en todo este momento tan difícil que vive Colombia? Pues yo creo que los medios han sido responsables, es decir, los medios de comunicación han destapado los escándalos de este gobierno. Yo pienso que el más corrupto fue el gobierno de Ernesto Samper, porque un gobierno que llega con dineros de un cartel de la mafia, pues yo creo que después de eso nada es comparable. Es Pero decir, este tú también. llegas, no, pero no se puede comparar. Yo pienso que todo tiene que tener sus justas proporciones. Y cuando tú llegas de la mano de un cartel, la droga, como era el cartel de Cali, el cartel, yo pienso que eso no es equivocable a nada. Es decir, un presidente que además tuvo que comprar descaradamente a todo el Congreso para mantenerse en el poder durante 4 años. Yo creo que eso es como el chumbo, este a lo mejor es el segundo, pero el primero, para mí, sin duda es Ernesto Samper. De ahí en adelante ya podemos hablar, pero vamos. Eh, yo pienso que los medios han hecho una labor profesional, una labor buena. Es decir, los medios no ocultan ninguno, no destapan. Lo que pasa es que aquí hay tantos escándalos que otro y otro tapa otro y otro tapa otro y otro tapa otro. Es decir, casi no hay tiempo ni a digerir uno cuando ya surge el otro. Pero yo, a diferencia de lo que piensa Petro, yo creo que los medios de comunicación han hecho una labor pues profesional, la que deben hacer, No, pues que no es más que informar, es decir, informar de todo, tanto si es uno como es otro. claro, decir la Pero verdad. yo sí creo que se ha hecho una buena labor, sinceramente. Obviamente, pues habrá cosas que no lleguemos. También hay muchísima gente que está en las redes sociales haciendo su periodismo, cosa que también me parece bien, esos son los tiempos actuales. Pero hemos hecho una labor. Yo pienso pues, que de acuerdo a nuestra responsabilidad como profesionales de los medios. Qué bueno. Y, por ejemplo, en el caso tuyo personal, Salud, que eres tan combativa y que no le tienes miedo a nada y que has denunciado tantas cosas y has tocado tantos callos que eventualmente pues podrían molestar a ciertas personas, eh, ¿nunca te has sentido presionada, por ejemplo, en Semana? ¿Nunca te has sentido presionada por las No, directivas? ¿Nunca? no, nunca. Yo nunca me he sentido presionada. Semana te da bastante, te da libertad. Es decir, Semana te da la libertad. ¿Entiendes? No, es que estoy enchufando esto. Semana te da libertad. Yo nunca he tenido presiones. Ellos te dejan que tú hagas tu trabajo como buenamente puedas. Yo no me puedo quejar. Si he hecho algo mal, no es Semana, sino yo. Entonces, no, semana te da toda libertad. Bueno, eso es lo que uno siente y lo que uno ve desde afuera. Yo Y eso espero es que lo esto esté que, funcionando. y eso yo Uh-huh. creo que ha sido, pues, también lo que ha permitido poder develar todo lo que está pasando en todo sentido. Y que yo sí creo que Colombia, la única manera de que pueda salir adelante de este momento tan difícil que comenzó, yo creo, con el gobierno de Ernesto Samper, porque ahí se comenzaron a pasar límites que nunca se han debido pasar. eh,
pues es gracias a la labor que se ha hecho de sacar toda la luz y poder decir lo que está bien y lo que está mal sin ningún Sí, tapujo, sin ningún sí, tapujo. Bueno, ¿cómo sí, ves tú el escenario de candidaturas, no de los 55.000 candidatos que hay? sí. Bueno, siempre en Colombia siempre arranca la campaña electoral, arranca muchísima gente. Es decir, eso no es nuevo. Siempre se presentan muchísimos candidatos y eso se va decantando. Es decir, porque luego ten en cuenta que una campaña electoral presidencial, a diferencia de lo que pasa en Europa, son muy costosas porque las campañas duran un año, año y pico. En Europa duran 3 semanas y hay partidos fuertes que son las que de alguna manera cubren los gastos. Aquí cada uno tiene que correr por su cuenta y primero está el se tienen que levantar para hacer los senadores y para la del Congreso y luego viene la del Senado. Entonces, eso se va decantando porque la gente pide plata, pero llega un momento que si no se lo da, pues van haciendo alianzas. Y la oposición, hay un esfuerzo, yo escuché una entrevista de Marta Lucía Ramírez, que están intentando de alguna manera hacer como unas alianzas de opositores a Petro, de gente de derecha y de centro derecha para presentar un candidato único. Yo creo que eso, ya digo, ahora salen muchos en la línea de salida, pero espérate unos meses y se van a ir Sí, retirando. sí, sí. Se van a ir retirando y se van a ir uniendo. Es decir, primero no se unirán todos y seguramente la primera vuelta va a haber más de uno, pero muchos de los que han anunciado que van a salir luego se retiran porque cuesta mucho una campaña electoral, cuesta mucho Claro dinero que quedan quebrados y después. no y si no tienes y si la gente ve que no puntúas en las encuestas, pues nadie te lo va a dar. Obvio. Entonces hay que esperar y hay que confiar en que sean y hay candidatos muy buenos, eso sí es verdad, hay candidatos muy buenos. Hay que confiar en que haya como un equipo. Yo creo que esto no es labor de uno solo. Esto lo que va a dejar el país necesitamos un equipo. Entonces, bueno, vamos De a ver. acuerdo. ¿Y cómo ves la candidatura de tu, de tu colega Vicky Dávila? Yo me siento inhabilitada para hablar sobre Vicky. No, no puedo hablar como Vicky como yo cuando Vicky me dijo que se iba a la política le dije creo que estás loca. Ese es un mundo terrible. Y a partir de entonces, pues ella es candidata y yo soy periodista, pero yo no puedo hablar de Vicky porque no puedo. Estoy inhabilitada para hablar de Vicky Dávila, con la que he trabajado 5 años. Luego estoy inhabilitada. Pero como persona, ¿qué piensas de ella? Pues es que yo me llevo muy bien con ella, es decir, para mí es una gran persona, tiene un entusiasmo, es trabajadora de 365 días al año, lo que le gusta es trabajar, trabajar y trabajar, eso sí, ella ha conseguido lo que ha conseguido porque trabaja más que nadie, es decir, eso sí te lo digo. Ella empieza a las 5 de la mañana, tú le escribes un chat, a las 5 te contesta, le escribes a las 11 de la noche, te contesta. Para ella no hay festivo, no hay nada, es el trabajo. Y ella es muy optimista, tiene mucha seguridad en sí misma y piensa que puede solucionar esto. Bueno, pues a partir de ahí, pues ella verá qué es lo que hace. Yo obviamente tengo mis opiniones sobre temas, lo que sea, pero me las reservo porque ya te digo, Claro, alguien claro, no te entiendo, te he entiendo. estado 5 años, No, entonces además es nada, imposible. además eres igual para también mantener en libertad tu papel de periodista que es tan importante y poder. No es eso, no es solamente, es muy, es decir, es que es muy difícil hablar opinar, no sé, más adelante ya veré, pero de momento no pienso decir nada, porque no me parece, es decir, yo creo que hay candidatos buenos, pero es que es muy pronto, es que queda muchísimo, queda una eternidad en un país donde pasan tantísimas cosas. De acuerdo. Sí, sí, falta mucho tiempo y pueden pasar cualquier cosa de aquí a mañana que todo cambia. Mira que la época cuando matan a Luis Carlos Galán de un momento a otro cambió el panorama totalmente y terminamos en lo que terminamos, ¿no? Sí, sí, definitivamente el panorama es incierto y difícil. Mm, una pregunta que yo te quería hacer es sobre el tema del Congreso. El Congreso es criticadísimo, cuestionadísimo. Yo que fui candidata al Congreso, a veces me aterro de pensar ciertas personas que están allá. Yo digo, definitivamente un ser normal como uno no puede nunca llegar al Congreso, pero un ser como ciertas personas que uno ve allá, que uno dice no es por demeritar a nadie, pero que tengan unas mínimas competencias y no las tienen, y sobre todo tanta agresividad y tanto odio.
Y sin embargo, este Congreso es como un Congreso de contrastes, tú versus un Parlamento como el que se ve acá en España o en Europa. ¿Qué piensas del Congreso en Colombia realmente? Siendo justos, o sea, entendiendo que sí hay mucha cosa que no y que se han equivocado y que está representado en el fondo del país ahí, pero ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros en España no creo que seamos ejemplo de nada. Tenemos un Congreso que hay una serie de personajes que son lamentables. Es decir, un gobierno como el español que es capaz de negociar con gente que no quiere España, que quiere independizarse de España solo para mantenerse en el poder, que tiene una gente de extrema izquierda que es absolutamente impresentable, con unos ministros que no tienen alguno, no ha tenido ni carrera universitaria, pues entiéndeme, creo que no somos ejemplo absolutamente de nada. El Senado y el Congreso de Colombia, como pasa en muchas partes del mundo, la mitad es gente preparada, porque hay mucha gente preparada, y la otra mitad pues son sinvergüenzas. Bueno, lo que pasa es que a diferencia de Europa, en Colombia no hay partidos fuertes. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos, como luego tienen ellos el escaño con su propia campaña, con su propio dinero, pues también a veces no respetan las directrices del partido y hacen lo que les da la gana. Son mundos distintos, es decir, no todo es comparable, pero mira, los candidatos que hay en el centro y en el centro derecha en Colombia son muy buenos, que son equiparables o mejores que muchos de los que hay en otras partes, con unas hojas de vida impecables. Entonces, ya digo que el Congreso colombiano lo que pasa es que a veces es muy folclórico, porque es un gallinero, ahí está hablando alguien y nadie le para bolas, todo el mundo está hablando entre ellos corrillos, es decir, es una cosa con una falta de respeto, de solemnidad, de todo. Y en eso sí hay diferencias. Al menos aquí no te escucha el gobierno mientras están leyendo papeles para demostrar que tú eres un imbécil y que yo no te quiero escuchar, pero al menos se callan. Allá no, allá están levantados en corrillos, haciendo otras cosas, un murmullo, nadie escucha a nadie. Es decir, eso es lo del Senado en Bogotá es de no creer. Pero ya digo, en cuanto a los senadores y congresistas, pues hay gente buena y hay sinvergüenzas, porque se venden por un plato de lentejas. Mira, vamos a tener que 5 minutos más y me voy a tener que ir porque es que es que siempre en semana es como complicado. Tranquila, no te preocupes. Bueno, no. Quería cerrar contigo último. Dame tu opinión. ¿Qué No, piensas? no, tengo 5 minutos más. Ah, bueno, bueno. Hablemos de la consulta popular que se inventó ahora el presidente para ver cómo empieza la campaña de una vez, porque es eso que le gusta de la campaña. Cuéntanos tú qué opinas realmente viéndolo de afuera. Pues obviamente que la consulta popular es el mejor de los mundos para él, porque va a estar todo el tiempo de campaña, que le fascina, va a cortar la televisión cuando quiera, que es una locución presidencial y nos va a soltar un rollo de 2 horas, loco, va a televisar su Consejo de Ministros, que ahora todo su gabinete es absolutamente petrista, son lacayos, porque ya no son ni menos, con alguna excepción, porque hay alguno como el ministro de Defensa que no es un lacayo, pero los demás, que es un general, que hasta hace nada era un general en activo, pero además es lamentable, casi todo lo demás. Entonces, bueno, es el escenario perfecto para un presidente que se dedica a desbarrar cuando coge un micrófono a decir barbaridades. Si está sobrio, pues dice barbaridades, pero al menos en un estado mejor. Si está, no sabemos bajo qué efectos, de qué sustancia, pues se dispara. Y bueno, pues es lo que quiere. Yo confío todavía en que la oposición sea, pues tenga 2 dedos de frente y el Senado no le acepte la celebración de la consulta, porque gastar $500 millones en una consulta que no sirve más que para alimentar el ego de este señor, pues me parece una barbaridad. Pero bueno, entiéndeme, es que, es que todo es que la política muchas veces no sabe si juega por encima de la mesa y por debajo de la mesa. Es verdad. Pero lo lógico sería que hicieran como ha hecho Cambio Radical, que ya lo han anunciado, que van a votar en contra de celebrar una consulta, porque en este momento, además, que no hay plata para nada, gastar $500 millones en darle gusto a este señor, pues es una Sí, que además sinvergüenza. igual no pueden hacer nada con las reformas, porque las reformas igual no las pueden preguntar en una consulta, pero bueno, en fin, como engañar a la gente es tan fácil. Bueno, Salud, ya para cerrar, porque sé que te tienes que ir, ¿tienes esperanza en que Colombia va a salir de esto? Vamos a ver, estamos en un mundo muy complicado,
porque en las Colombias todo el mundo está muy complicado. Los problemas de Colombia no se solucionan con un señor, es decir, aquí no hay mesías. Claro. Aquí debería haber políticas de acuerdos de Estado. Es muy difícil porque es un país completamente dividido. Pero si tú no tienes políticas de Estado y problemas que nunca vas a solucionar, como el de la cocaína, mientras Colombia sea el mayor productor del mundo de coca, vamos a tener una serie de conflictos que no se acaban de un día para otro. Hay una corrupción brutal, pero no solamente en la esfera pública, también en muchos sectores privados. Como hay una corrupción terrorífica que para mí es el lastre de todo. Y luego tendrás que recuperar la moral del ejército y de la policía, que este señor la está dejando por los suelos, es decir, el prestigio. Y la moral de la policía y del ejército es preocupante. ¿Tiene solución? Todo tiene solución en la vida. Todo tiene. Si Alemania perdió 2 guerras mundiales, dejaron a su país arrasado y mira la potencia que soy, pues obviamente que todo tiene solución cuando los países quieren. Pero en Colombia, para mí, la solución pasa por un acuerdo nacional. Es decir, tiene que haber un acuerdo, pero un acuerdo como Petro, que propone un acuerdo y enseguida, nada más decir yo que un acuerdo nacional, empieza a calumniar y a insultar a toda la oposición, a los empresarios, a todos los sectores sociales. Es decir, es una persona tóxica, es un presidente tóxico, como lo es Pedro Sánchez. Son presidentes tóxicos. Entonces, mientras tú tengas ese tipo de personajes, pues no hay nada que hacer. Hay que confiar en que venga alguien, pero tiene que venir alguien con mucha personalidad. Es que no cualquiera, no llega cualquiera, un mediocre, no. No, Yo no creo en Mesías. Y valiente. Sí, yo no creo en Mesías, pero sí creo en personas muy fuertes, como de personalidad fuerte, pero con acuerdos, con equipo y con acuerdos de varios partidos para sacar esto adelante, porque si no es imposible. Entonces, si no, tú no lo acabas en una generación. Es decir, este es un país de una violencia extrema en donde te asesinan por cualquier motivo. Es decir, el otro día matan a una familia entera que estaba en un restaurante porque iban a matar a una señora que iba vestida igual o parecida a la hija de esa familia. Entonces mataron a 4 para matar a 1. La vida no vale nada. Entonces, mientras la vida no valga nada, pues tienes todavía un camino largo por recorrer, pero yo creo que todo tiene solución en la vida. En España lo mismo. ¿Hay vida más allá de Pedro Sánchez? Pues esperemos que sí, pero mientras esté ese lastre tan espantoso, mientras esté ese gángster, porque para mí es un gángster, mientras esté ese bandido allá, porque una persona que es capaz de hacer los acuerdos que hace él, que es capaz de mentir de esa manera tan descarada, es que esa es una ventaja que tiene la extrema izquierda. A la extrema izquierda no le importa nada mentir. Y personajes como Pedro Sánchez o como Petro son diferentes de todas formas, porque Pedro Sánchez es él, es otro tipo de locura, no es loco, él es malo. Es él en el poder. Y el otro es un loco que se cree un líder de las galaxias, es decir, un loco. Pero la extrema izquierda es que no le importa mentir, es decir, para ellos la mentira está justificada. Total. Como es el comunismo, la mentira está justificada, es la combinación, y el uso de las armas está justificada, la mentira está justificada. Y el uso de las armas, es que Petro el otro día amenazó a los senadores y a los congresistas cuando dijo que ellos iban a cerrar eso y que iban a ver, que eso no lo iban a permitir y que él como que los del M19 no hablan carreta, que ellos nunca hablan carreta, que hablan en serio. Entonces, bueno, pero solución siempre hay solución, ahora también depende de nosotros. Claro, dependerá de la oposición. Si la oposición es responsable y lo hace bien, pues... No, y que también la sociedad civil entienda y los ciudadanos presionen y seamos capaces entre todos de mover esto. Pero bueno, Salud Hernández se queda en Colombia, no te vas a devolver a pesar de este horror. No, pero entonces ¿qué me voy a devolver? ¿Con Pedro Sánchez también? Pues es que el horror lo tenemos a los 2 lados del océano. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. A los 2 lados del Atlántico tenemos un horror. Muchas gracias por esa entrevista y muchas gracias por seguir firme con Colombia. No, nada, encantada. Un abrazo grande. Encantada y muchas gracias a ti. Adiós. Lo mismo. Un abrazo. Chao.